Bienvenida Estela, buenas noches. Muchas gracias por el esfuerzo que estás haciendo a pesar del cambio horario, pero pues para nosotras era muy importante contar con tu voz esta noche y pues en lo sucesivo de este proceso. Bueno, muy buenas noches a Colombia Humana y a este grupo de mujeres que en el día de hoy tienen esta clara preocupación desde las diversas voces de las diversas organizaciones, como desde los diversos locus de enunciación en las que vienen abordando la problemática de las múltiples violencias que atraviesan a la mujer colombiana. Mi postura frente a lo del protocolo, la definición de un protocolo contra la violencia de género en Colombia, creo que debe atravesar por cuatro aspectos fundamentales. El primero, más de cara a las organizaciones políticas. El primero, admitir en primer lugar que la violencia de género también emana del Estado, y en la medida en que no reconozcamos que desde el Estado también se normalizan esas manifestaciones de violencia estructural y de orden histórico hacia las mujeres, de nada sirve que tengamos un marco legal que penalice el feminicidio cuando finalmente los protocolos o las líneas de atención no son atendidas y más que todo funcionan las redes de apoyo desde las organizaciones de base que integramos. Y hablo particularmente de una de las organizaciones de bases a la que pertenezco como líder independiente, que es la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y de Bolívar, y entiendo la violencia de género como una violencia estructural que no solamente atraviesa a las mujeres, sino también atraviesa a las mujeres transgéneros, que también son mujeres, más allá de esa construcción social de género que históricamente nos ha impuesto el patriarcalismo y una sociedad androcéntrica. Creo que en segundo lugar implica también una lectura regionalizada de esas violencias, más allá del marco del conflicto armado, entenderlo como una violencia estructural y atacar una violencia estructural de género implica entonces trascender del marco legal y trascender del marco legal implica entonces una lectura de orden regional. La tercera, entender también que esa violencia estructural frente a la mujer le apuesta también a una reflexión desde la clase, pero también desde la raza. Y eso tiene que ver con la segunda idea que planteaba en una lectura de orden regional, porque si algo pasa en Cartagena y Bolívar es la presencia de un fuerte racismo que ataca fuertemente a las mujeres empobrecidas en una precariedad fuerte, en una precariedad económica que atraviesa sobre todo a las mujeres que están dedicadas al cuidado del hogar, los cuidados de hogares ajenos y que vienen pues también de una violencia, de un continuum de violencia víctima del desplazamiento forzado y que llegan al espacio urbano de Cartagena y son objeto de nuevas formas de violencia. Entonces creo que en ese sentido la lectura del racismo es fundamental para entender de qué manera podemos también atacar esas múltiples violencias sin que solamente se plantee una lectura plana desde el género. Y la cuarta idea tiene que ver también quienes atienden, el personal desde la administración pública, quienes atienden estas situaciones de violencia estructural de género en la administración pública lamentablemente no tienen la formación ni el interés frente a este tipo de situaciones y esto nos ha conllevado inclusive aquí en el caso de Cartagena y de Bolívar a unas tensiones con la administración pública en el sentido de que se fortalezcan por lo menos los hogares de acogida. De hecho, también la permanencia de los contratos la atención en violencia intrafamiliar en lo que tiene que ver con las
estructuras que están creadas para ellos en la ciudad y que finalmente los contratos no se dan a tiempo. Tener unas estructuras desde la administración pública y una secretaría de la mujer no resuelven el problema de la violencia estructural si finalmente no se están asumiendo las posiciones serias de parte del Estado. Cualquier entonces esfuerzo desde las organizaciones de base termina en unas redes de apoyo entre nosotras y finalmente no hay una política seria. Y quería agregar un quinto elemento y es con respecto a la organización política, y es que estas comienzan también desde los semilleros en los espacios universitarios. Nosotros recientemente hicimos el escrache como una metodología de acción política válida frente a un Estado que no responde frente a las violencias de género que son consecutivas y de acoso sexual en el marco de las organizaciones políticas. Y lo hicimos particularmente frente a los miembros de la JUCO. Y las juventudes comunistas empiezan pues también los semilleros en los espacios universitarios. Si nosotros no encontramos una respuesta frente al Estado y utilizamos el escrache como una acción legítima para pronunciarnos en contra de los asuntos de acoso sexual y de violencia sexual en el marco de las organizaciones políticas, ¿cómo es posible que puedan establecerse los semilleros y espacios seguros para las mujeres en términos del fortalecimiento de su empoderamiento político? Lamentablemente, los fallos en primera instancia y segunda instancia de acción de tutela nos demuestran que la justicia está viciada, que la justicia de alguna forma también es sexista, clasista, y de esa manera también implica que tengamos también mayores presencias en los escenarios de administración de justicia. No nos sirve simplemente un protocolo contra la violencia, las múltiples formas de violencia, sí, la justicia también está viciada. Yo creo que en ese sentido necesitamos también una administración de justicia feminista. Entonces, esas eran como las 5 ideas que quería dejar acá a partir de las propias experiencias que hemos vivido, porque en este momento tenemos 2 acciones de tutela en contra, una a favor y 2 en contra de nuestra organización, porque precisamente denunciamos acoso y violencia sexual en el marco de organizaciones políticas. Y lo digo de manera explícita porque creo que esa es una de las razones por las cuales también buena parte de las jóvenes lamentablemente no permanecen por mucho tiempo en el marco de organizaciones políticas, y creo que en la medida en que no ataquemos ese tipo de violencia sexual que comienza con el acoso, va a ser más difícil el fortalecimiento de las mujeres en espacios políticos. Creo que desde ahí hay que empezar a atacar y desde los escenarios universitarios. Y lo digo porque soy docente universitaria, además de ser miembro de la mesa del movimiento social de mujeres. Y eso era lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias, Cielo, por la invitación.